ello indagar todas nuestras herencias culturales, aquello que nos identifica, que nos conforma, eso que nos hace ser como somos, más allá de lo territorial, nuestras herencias culturales configuradas por los aprendizajes que tenemos de otros grupos, las migraciones, la literatura, la cultura popular, todo aquello que va decantando y va echando raíces en la cultura que somos. Queremos hoy leer a Manuel Zapata Olivella de la mano de Javier, así que le damos la bienvenida a Javier, historiador, investigador costeño, oriundo de Valledupar, pero nos corrige Javier, asentado hace muchos años en Cartagena, desde donde has hecho toda tu gestión muy importante y por ello te mereciste ser llamado el afrocolombiano del año en el 2014. Así que para nosotros es un inmenso placer tenerte hoy aquí. Gracias en este espacio al apoyo de El Malpensante, del Ministerio de Cultura de Colombia y la Cámara Colombiana del Libro. Gracias al apoyo de ellos se hace posible este ciclo de lecturas en honor a Manuel Zapata Olivella y dar así inicio a Raíces. Bienvenido, Javier. Alexandra, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y por supuesto las gracias a Librat, a la Feria Internacional del Libro de Barranquilla. Es un placer estar aquí como en este abrebocas, ¿no? de Librat, una feria a la que he ido en las dos versiones anteriores. Y por supuesto también agradecimientos al Malpensante, ¿no? Que es parte de la organización de este evento, al Ministerio de Cultura y a la Cámara Colombiana del Libro. Sí, nací en Valledupar, hice el bachillerato allá, viví hasta que acabé el bachillerato, pero luego me vine a Cartagena a estudiar, iba todas las vacaciones, entonces digamos que el corazón está ahí bien dividido entre Valledupar y Cartagena. Cartagena es una ciudad, por supuesto, como tú decías, donde he desarrollado gran parte de mis estudios y es como la base, a pesar de que me he movido por otros lados. Dicho esto, vamos a tratar de mostrar algo de esa faceta de esa vida tan prolífica de Manuel Zapata Olivella, ¿no? Y creo que no hay mejor coincidencia para el tema que convoca este año a Librat, que es Raíces, que hablar de Manuel Zapata Olivella, porque si alguien se preocupó por las raíces fue precisamente Manuel Zapata Olivella, ¿no? Si yo no creo que haya un investigador, un literato más preocupado por el tema de la identidad y de las raíces como Manuel Zapata Olivella. Lo que vamos a tratar de hacer es mostrar en dos grandes momentos esa pasión, lo que hemos llamado lo que él mismo llamaba la pasión vagabunda, ¿no? De Manuel Zapata Olivella y cómo eso está muy ligado a lo que hace, a su literatura, pero también a su quehacer como investigador social y su compromiso político desde la cultura. Una relación allí del entorno familiar, que es precisamente la fotografía que estamos viendo, que es la familia Zapata Olivella. Y como un gran segundo tema, en esta primera parte vamos a hablar sobre todo de la literatura y en la segunda parte vamos a hablar sobre el Manuel Zapata Olivella preocupado por las investigaciones culturales de lo que se conocía como el folclore, ¿no? Y muy participante en la revista colombiana del folclore con una serie de investigaciones y el papel central que va a jugar allí también una figura fundamental que es Delia Zapata Olivella, su hermana, en todo este proceso. Lo primero que habría que decir, y esta fotografía me da el punto de partida, es que Manuel Zapata Olivella pues nace en Lorica, Córdoba en 1920, por eso estamos en el centenario de Manuel Zapata Olivella. Y hablar de una figura muy importante que fue su padre, Antonio María Zapata. Allí creo que más adelante hay una fotografía donde aparece el padre y donde aparece él. Este es el padre Manuel Zapata Olivella ya
edad bastante avanzada. Esta es una fotografía de Nereo López. La mayoría de las fotografías que van a ver, si no todas, son fotografías de Nereo López, porque conformaron una dupla muy interesante. Y valga allí para decirlo, Nereo López, que nació en el barrio San Diego, en Cartagena, y Manuel Zapata Olivella nació en Lorica, pero se fue a los 7 años, se vino a los 7 años a Cartagena y vivió allí en el barrio de Getsemaní, hasta que se fue en 1939 a Bogotá a estudiar medicina. Tuvieron una amistad muy fuerte en la adolescencia y luego se reencontraron ya en la edad adulta. Nereo era el que manejaba, la persona que manejaba un cine en Barranca Bermeja, y era fotógrafo y manejaba un cine allí. Y alguna vez Manuel Zapata Olivella en los años 50 pasó por allí, vio las fotografías de Nereo y le dijo, dame eso acá, y se las llevó a la revista Cromos y al Espectador, y ahí empezó la gran carrera que conocemos de Nereo López, la gran carrera de fotógrafo, y conformaron una dupla súper interesante, supremamente interesante, donde Manuel escribía y Nereo López lo acompañaba en todos los viajes y hacía las fotografías. Por eso la mayoría de las fotografías relacionadas con Manuel Zapata Olivella van a ser de Nereo López. Hay una fotografía siguiente donde está Manuel con su padre, que también la tomó Nereo López. Y el padre es una figura importante, como estaba diciendo, porque fue, bueno, un profesor autodidacta, hizo algunos semestres de Derecho, pero no logró terminar. Fundó una escuela en Lorica que se llamaba La Fraternidad, y el nombre viene de estos 3 principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Él le puso la fraternidad, y eso ya da cuenta de lo que era este hombre, un comprometido con las ideas liberales en boga, un liberal radical, que estuvo de alguna manera del lado de los liberales en la Guerra de los 1000 días, y que tenía muchos amigos ligados a ese liberalismo cuyo referente más importante era el general Uribe. Y este señor escribió un folleto, y yo quisiera leerles una mención que hace Gabriel García Márquez en Vivir para contarla. Si me ayudan allí con la presentación, hay una cita de Vivir para contarla, esta cita, donde Gabriel García Márquez hace una mención de un folleto que escribió el padre de Manuel Zapata Olivella. Y ese folleto era sobre un general de la Guerra de los 1000 días que fue amigo de Antonio María Zapata, el padre Manuel Zapata Olivella, y Gabo en Vivir para contarla dice que de ahí se inspiró en el nombre del coronel Aureliano Buendía, ¿no? Pretendía ser un drama de la Guerra de los 1000 días. No puedo leer bien la parte si nos ponen un poquito arriba, quizás podría leer mejor si nos ponen a Alessandra y a mí arriba, quizás podemos leer mejor. ¿Quieres que la lea, Javier? Si quieres, con mucho gusto yo. Ok, Alessandra. Pretendía ser un drama de la Guerra de los 1000 días en el Caribe colombiano, del cual había conversado con Manuel Zapata Olivella en una visita anterior a Cartagena. En esa ocasión, y sin relación alguna con mi proyecto, él me regaló un folleto escrito por su padre sobre un veterano de aquella guerra, cuyo retrato impreso en la portada con el liquiliqui y los bigotes chamuscados de pólvora me recordó de algún modo a mi abuelo. He olvidado su nombre, pero su apellido había de seguir conmigo por siempre y jamás. Buendía. Claro. Si ves allí, está clarísimo la referencia que trae Gabo y la magnitud del personaje del papá de Manuel Zapata Olivella, y un poco para mostrar cómo esto no lo recoge del suelo. Ahí hay, digamos, unas referencias muy importantes. Y hay algo interesante que quiero contar. Si mostramos la otra imagen, es la portada. Esta es la portada de ese folleto al que se refiere García Márquez. Y la que sigue
Es la fotografía a la que se refiere la fotografía del coronel Aureliano Naudín. Ahí hay una confusión o una traición de la memoria, para decirlo en términos, como lo diría Héctor Abad Faciolince. Hay una traición de la memoria de Gabo, porque en realidad el coronel se llamaba Aureliano Naudín, y él le dice que recuerda su apellido. Lo que acaba de leer Alexandre precisamente termina diciendo Buendía. Nunca se me olvidó ese apellido, Buendía. No, se llamaba Aureliano Naudín. Lo que pasa es que había otros dos coroneles de la Guerra de Independencia. Uno era Ramón Buendía y el otro era Francisco Buendía. Y lo que hizo fue cruzar nombres y apellidos. En realidad, este es Aureliano Naudín, y los cruzó con los dos Buendía, que también fueron personajes referenciados en la obra, en ese pequeño texto que escribió el padre Manuel Zapata Olivella. Entonces, eso me parece un dato interesante que liga Manuel Zapata Olivella con García Márquez, que luego a lo largo de la historia se van a cruzar mucho. Y lo que hay en Zapata Olivella desde el principio, yo les decía que Manuel Zapata Olivella se va a estudiar medicina a Bogotá en 1939, y hay un libro que acaba de editar, porque era un libro que estaba inédito, estaba el manuscrito. Tuve acceso al manuscrito, y parece que ya la Universidad Javeriana lo acaba de editar, un libro que nunca se editó, que se llama Tambores de América para despertar al viejo mundo, donde Manuel Zapata Olivella narra ese viaje que hace por el río Magdalena, ¿no? Y cuando uno lee eso, se parece mucho a la descripción que luego García Márquez va a hacer de ese viaje que él también hace cuando se va a estudiar al colegio de Zipaquirá. Manuel Zapata Olivella era mayor unos cuantos años que Gabriel García Márquez, y se terminan encontrándose en Bogotá también. Terminan allí estableciendo una relación. El Bogotazo los va a unir también, porque ambos se vienen huyéndole al Bogotazo, ambos se ven antes del Bogotazo, e incluso se ven en medio del fragor del Bogotazo. Lo que quiero señalar es que Manuel Zapata Olivella siempre tuvo una pasión vagabunda, ¿no? una necesidad de moverse, ¿no? de moverse para encontrarse, ¿no? Esa es curioso, porque muchos de los primeros textos de Manuel Zapata Olivella son textos donde habla de esa pasión vagabunda, pero cuando referenciamos en Colombia los libros de viaje no incluimos a Manuel Zapata Olivella. Quizás porque siempre estamos pensando en Manuel Zapata Olivella comprometido con las luchas políticas, culturales alrededor de la población afrodescendiente. Pero cuando hablamos de literatura, de viajes, no incluimos a Manuel Zapata Olivella, y como vamos a ver, los textos de Manuel Zapata Olivella son unos referentes fundamentales, y podemos continuar con las que están allí. Hay algo que él señala en el libro que se llama Pasión Vagabunda, que publicó en 1949. Y es que él va donde el médico, y el médico lo que le dice: miren, usted lo que tiene es un deseo infinito de ser. Es decir, usted tiene que ser algo, usted tiene que moverse, usted tiene que explorar. Y allí decide desarrollar esa vida de vagabundo, y en esa vida de vagabundo primero intenta, seducido por la lectura de La Vorágine de José Eustacio Rivera, se va hacia los llanos, quiere llegar al Amazonas, quiere cruzar del Amazonas a Brasil, pero por miedo a la fiebre amarilla, al paludismo, decide regresarse otra vez a Bogotá, llega a la universidad, pero sin embargo no se le quita de eso de la cabeza de salir, de explorar, y decide irse a Buenaventura para embarcarse de polizón, porque no tenía un peso para hacer eso, para embarcarse de polizón y llegar a Argentina o a Chile.
negocia como con el poco dinero que tiene, lo negocia con un marinero que le dice, bueno, sí, llega a tal hora que va a salir un barco, y cuando llega el marinero que está allí le dice, ah, mire, aquel negro que está allá es el negro que se quiere colar en el barco. Entonces se frustra también ese viaje, ¿no? Todo eso que les estoy contando lo narra en ese libro, en Pasión Vagabunda. Eso sucede en 1943, hasta que al fin decide venirse a Cartagena y sale por Cartagena a Panamá y atraviesa toda Centroamérica a pie. Es decir, la atraviesa a pie hasta llegar y está en Centroamérica, llega a México después, vive un tiempo en México trabaja, escribe en México, escribe en una revista, logra que le den una credencial de periodista y eso le permite pasar a los Estados Unidos, y está en los Estados Unidos un tiempo, ¿no? Eso hace, y si quieres podemos ir pasando, yo te aviso cuando. Eso hace, esta portada me encanta porque se podrán dar cuenta pues de lo rudimentario que es, ¿no? De lo precario que es todavía la edición. Es la primera edición de Pasión Vagabunda de 1949. Allí ya había escrito Tierra Mojada, que es su primera novela, la escribe en 1947. Y es importante señalar que estas novelas son de ese periodo de vagabundaje, ¿no? Zapato Olivella sale en 1943 por Panamá, como les decía, en el recorrido ese por Centroamérica, llega a México, luego a los Estados Unidos, sale en 1943 y regresa en 1947. Apenas regresa, termina la carrera de medicina que había suspendido, publica Tierra Mojada, y 2 años después publica Pasión Vagabunda. Es decir, esta novela y este libro de relatos se cuajan en ese periodo del vagabundaje. Quería leerles una descripción que hace un escritor también muy importante, que es Germán Espinosa. Esta es una descripción de Germán Espinosa. Creo que le voy a pedir otra vez el favor a Alessandra. Le va a tocar ese papel en la presentación. Con mucho gusto. Y luego te tengo una pregunta. Ok. Dice, frisaría en los 12 años cuando el suceso tuvo ocurrencia. Aquella primera edición que conservo todavía era de 1949. Ostentaba el logotipo de la editorial Santa Fe, de Bogotá, por supuesto, y exhibía en su portada a un joven negro de mirada soñadora, en mangas de camisa, con la cabeza cubierta por una gorra, al hombro uno de esos palos con un atado de ropa colgante, que solo he logrado ver repetidos en las tiras cómicas, y en las manos un libro que deseaba dar la impresión de estar siendo leído, cosa del todo incompatible con la actitud general del personaje, que sin duda, aunque la ilustración no mostrase fondo alguno de paisaje, se atareaba en aquel momento en medir a buenas zancadas uno que debía constituir, como luego habría de colegirse por el contexto de la narración, algo de lo más pedregoso y desigual que sea posible imaginar. Te hago una pregunta antes de cuando nos enseñaste esa carátula, pues ubicándonos en esta época, me pregunto, alrededor de los 40 y los 50, ¿cuál podía ser el tiraje de una publicación como esta? Es decir, también tratando de entender un poco qué tan difundida fue la obra de Zapata Olivella mientras él la produjo. No tenemos, digamos, en ese entonces, no ocurre como hoy en día que un escritor nuevo tiene la posibilidad de imprimir miles de ejemplares que salen a distribución inmediatamente y se difunden, digamos, por todo el territorio. En ese entonces, ¿qué tan inmediata era esa acogida entre el tiempo de publicación y el tiempo de recepción para generar tal vez un conocimiento de quién era Manuel Zapata Olivella en su época? Bueno, estamos hablando de una de obras. Manuel Zapata Olivella tiene
cuando publica, es muy joven, cuando lo está escribiendo, porque el tiempo de escritura y de publicación, esto lo está escribiendo más o menos a la edad de 22, 23, 24 años, y lo está publicando cuando tiene 26, 27 años, 28 años. El tiraje es un tiraje muy pequeño, ¿no? Son tirajes muy pequeños porque son autores que todavía no, pues están comenzando y están... Hay unas editoriales, la editorial Ikema, que es una editorial de Airo, un personaje muy importante que se encargó de publicarle a estos escritores noveles por lo joven, no por lo premiado. Ahí le publicaron, por ejemplo, a Arnoldo Palacio, Las estrellas son negras, también en 1949. Entonces son tirajes pequeños, a veces ellos mismos les tocaba vender su obra, andaban con ella debajo del brazo vendiéndola, 500 ejemplares, 300, 200. Esa obra, a propósito, eso que acabas de leer es parte del prólogo que le hace Germán Espinosa cuando el Ministerio de Cultura, en el año 2002, le da el reconocimiento a Manuel Zapata Olivella como el personaje del año y reedita Pasión Vagabunda. Le encargan a Germán Espinosa el prólogo, y una de las cosas que dice Germán Espinosa es que ese ejemplar lo vio en la casa y tenía el sello del Consejo de Cartagena de Indias. Entonces Germán Espinosa dice, seguramente Manuel trajo esos ejemplares para que el Consejo les comprara algunos ejemplares como se estilaba en el momento, y ahí garantizarse unos pesos con ese tiraje, con esos cuantos libros que el Consejo compraba para regalarlo a alguna gente. No sé, el Consejo podría comprar 50 o 100 ejemplares que le regalaba a alguna gente. O sea, tú ahí puedes tener la magnitud de esto, ¿no? Y además es un personaje muy metido, ¿no? En ningún momento se considera un bestseller ni nada, todo lo contrario, es alguien. Esta foto además es una foto que, si tú ves la portada que vimos ahorita, es una foto que se desprende, la portada se desprende de esta foto, que es una foto que también hace Nereo López, que lo retrata en su... Sí, hay algo, por supuesto, allí de construcción, ¿no? Del vagabundo, pero lo era, es decir, andaba a pie. Hay una escena donde describe cómo va en un vestido de paño saliendo de Bogotá, y un camión lo recoge porque dice, debe estar perdido, ¿no? Este tipo vestido así que hace por estos lados. Se quería venir, por ejemplo, de Quibdó a pie hasta la desembocadura del río Atrato, y no lo hizo porque el río Atrato está lleno de pantanos por los costados, selva, pantano, difícilmente podía hacerlo, y terminó viniéndose en una embarcación donde le dieron allí un espacio. Entonces, estamos hablando de un personaje que se recorre al país en ese vagabundaje, y que también sale al exterior en ese proceso de vagabundaje. Hay un pasaje para que ustedes vean la magnitud del narrador, digamos, de que es Manuel Zapata Olivella. Esto también es fotografía de Nereo de esa época. Quisiera ver un pasaje de él de Pasión Vagabunda, este pasaje donde uno puede ver, digamos, la magnitud de este narrador muy joven, ¿no? Y donde está eso que le estaba señalando al principio, cómo Manuel Zapata Olivella no es asumido cuando se habla de la literatura de viajes, pero sí uno se da cuenta las herramientas que está usando y lo que está hablando, independientemente de que, y lo confiesa él, de que esté más preocupado por el hombre y no solo por el paisaje, o menos por el paisaje que por las penurias de los seres humanos. También se interesa por la descripción de la geografía, y mucha de esos primeros textos están llenos de ese tipo de cosas, que bien puede bien puede escribirse. El otro día, y lo pensé hace poco, porque el otro día
alguien me pidió el favor que le recomendara algo de literatura de viaje y nunca pensé en Manuel Zapata Olivella. Y cuando empiezo a releer esta primera obra de Manuel Zapata Olivella me di cuenta, pero si aquí hay un escritor de viajes como es Manuel Zapata Olivella. Y si uno lee este párrafo, y creo que podemos hacer lo que hemos seguido haciendo. Lectora designada, con mucho gusto. Las márgenes, invioladas aún, se cubrían de una espesa vegetación, la corriente mansa hasta el punto de haber lugares en donde las hojas caídas parecían no andar. Se me antojaba un río que de repente se hubiera quedado sin vida. Escondidos tras la arboleda, al igual que una virgen rubosa, se ocultaban los puebluchos. Sus moradores, al oír los silbidos del barco, corrían alborozados a la orilla para saludarnos con las banderolas blancas de sus dentaduras. Después de varios días de camino, comenzó a insinuarse la proximidad del mar. Desde muy lejos venía la brisa fresca que se confundía con el vaho de la vegetación. Todo el mundo estuvo atento al llegar a la desembocadura. El río, sin aspavientos ni cobardía, se entregaba sumiso, con su voluminoso caudal, al mar Caribe. Lo pintoresco había quedado atrás, porque el mar, en su ámbito de gigante, apenas mostraba sus curvas espaldas durante las largas horas del viaje. Algunos pasajeros no pudieron resistir el bamboleo de la nave y, presas del mareo, permanecieron en sus camarotes. Yo, como viajaba de tercera, no tenía aquel refugio, pero algo más confortable avivaba mi espíritu. Cuentos de marineros, espirales en torno al mar, como el corazón de un caracol. Si tú ves eso es precioso. Poesía, ¿no? Es una cosa supremamente bien hecha la descripción, cómo se entrega el Atrato al mar, porque es la descripción del río Atrato. Él viene de Quibdó, lo que está viendo, lo que está describiendo ese Atrato ya en la parte más norte, cuando el Atrato va a desembocar en las aguas del mar Caribe, que era un viaje además, si uno quiere saber la conexión o quiere recobrar desde el punto de vista literario esa conexión que existió siempre entre el Caribe colombiano y el Pacífico a través del río Atrato, leer este libro de Pasión Vagabunda o leer a Manuel Zapata Olivella en este tipo de relatos es una manera de recobrar eso. Y creo que no se trabaja al Manuel Zapata Olivella desde ese punto de vista, que creo que es donde quiero llamar la atención, porque nos habla de una región que existía incluso por encima de las fronteras del Estado-Nación, ¿no? Estamos hablando de una región del Gran Caribe, de la conexión con el Pacífico y de la relación con Panamá, porque es una misma región lo que se está tejiendo allí. Y la dinámica del comercio que había allí entre el Atrato y por otro lado el río Sinú, que lo va a describir perfectamente una novela como Tierra Mojada, como les decía, escrita en 1947, va a ser supremamente importante. Entonces tenemos un primer Zapata, ese Zapata de Pasión Vagabunda, el Zapata de Tierra Mojada, el Zapata de Visto la Noche, que es una novela, unos relatos escritos también en la línea de esa del vagabundaje, porque son los relatos de su experiencia en los Estados Unidos, sobre todo en México y en los Estados Unidos, sobre todo. Zapata en los Estados Unidos conoce a una figura central como Leston Hughes, y por eso el libro de He visto la noche va a tener el epígrafe de un poema, de una parte de un poema de Leston Hughes, y podemos, si quieres ir avanzando, porque quería mostrarle esa primera edición de He visto la noche, que es una novela además que a mí me recuerda mucho mis años del bachillerato. La primera novela de Manuel Zapata Olivella que yo leí fue Tierra Mojada. La leí en Valledupar cuando hacía la secundaria. Y luego
Y luego obligué a que mis compañeros, porque nos ponían a leer en grupo para luego escoger al azar quién la presentaba ante el profesor, luego los hice leer He visto la noche. Y en el bachillerato, como a todos se les saca apunte, no faltó quienes, después de obligarlos a leer He visto la noche, y como era de los pocos negros del salón, alguien me dijera en el recreo, me gritara He visto la noche. Entonces, es una novela que jamás se me olvida porque está muy ligada a estas cosas de la adolescencia en el bachillerato y cómo se acerca uno a esta literatura. Entonces, me gustaría, si podemos avanzar en lo de la presentación, solo para que puedan, bueno, este es el Zapata también vagabundo, vestido de arhuaco, el mestizaje, que es una de las preocupaciones muy fuertes de él. Y hay que anotar que Zapata no solamente escribe de la población afrodescendiente, escribe sobre la población indígena. La primera edición de Tierra Mojada de 1947, de la editorial Espiral, que se parece mucho a la edición que hace de la novela de Arnoldo Palacio, que es también más o menos para la misma época, de 1949. Y está la novela, el libro de relatos He visto la noche, como les decía. Bueno, sí, déjame la parte esa. Esto me parece bien interesante. Manuel Sabato Olivella es un tipo que combina muy bien la literatura combina muy bien la escritura literaria con la vivencia de investigador, ¿no? de antropólogo, de sociólogo, ¿no? en la búsqueda, su proceso de correrías y de investigaciones. Esto está en Tierra Mojada y es un verso que se hizo muy popular, es un verso popular, pero que está basado en la realidad, en un momento, ahora no es preciso la fecha, pero en la bahía de Cispatá, o Cispata, como llaman algunos, encontraron una ballena encallada. Y cuando yo llegué a Cartagena a estudiar en la universidad, recuerdo, y todavía está en la colección, en la reserva del Museo Histórico de Cartagena, hay una vértebra de esa ballena. Y cuando yo leí esto por primera vez pensaba que era un invento, pero resulta que es real, que era una parte de una tradición basada en un hecho real, y es que una ballena murió encallada en la bahía de Cispatá y Manuel Sabato Olivella la usa allí como un elemento literario para hablar de esa gracia en la construcción de versos que tienen estos personajes de Tierra Mojada. Y este es el final de Tierra Mojada, que a mí nunca se me olvidó esa frase final del viejo Goyo: sabía que el Sinú no lo permitiría. A mí me encanta ese final, creo que es uno de los finales que más se me ha marcado. Uno siempre recuerda algunos comienzos y algunos finales, por supuesto los de Gabriel García Márquez son emblemáticos, pero de Manuel Sabato Olivella me gusta mucho. Este es el final de Tierra Mojada. Alessandra, que es la lectora. Dice, entonces, leo desde arriba, sí, desde arriba. Entonces, ¿cómo demonios vivió aquí Gregorio Correa?, preguntó. ¿Y cómo pretende vivir embarbascado en la bahía? Son cosas de brujo, doctor, contestó uno de los peones que rehusaban meterse en aquellos pantanos. Cosas de brujo. He aquí la verdad de aquella paradoja. El viejo Goyo y las familias de los secos subsistieron en la desembocadura con pura brujería, la que saben los hombres fuertes cuando están enfrentados al dilema de vida o muerte. Un verdadero milagro les permitió sobrevivir en tan precario medio, y otro, no menos sobrenatural, les animó a convertir en tierras habitables la cenagosa desembocadura. Ahora las dejaban para que otros, asalariados y sumisos, intentaran repetir la hazaña. El viejo Goyo sabía que el Sinú no lo permitiría. Sí, ese es el final. Claro, Tierra Mojada es toda la historia de una familia y de varias familias, digamos, pero
que escoge esa familia para narrar todo el problema de la tierra y de cómo la gente en el Sinú es sacada, ¿no? de sus tierras, producto de la explotación o de la avaricia de los grandes acaparadores de tierra, de los gamonales, los latifundistas, etcétera. Y este señor Gregorio Correa, el viejo Goyo, decide irse con su familia hacia los secos, que es la desembocadura del río Sinú en el Mar Caribe, ahí en el Golfo de Morrosquillo. Unas tierras pantanosas, difíciles, sin embargo, este señor logra sacarle producto a eso. Luego ya lo sacan de ahí también y se va. Y lo que está, pero todo el que llega, mandados por Oliveros, que es el terrateniente allí, termina huyéndole a esa tierra. Entonces se preguntan cómo diablos este señor pudo estar ahí, pudo estar en esa zona, ¿no? Y por eso es que aparece la idea de, bueno, brujo, ¿no? La brujería que sale de la necesidad, de alguien que necesita la tierra de verdad, ¿no? Y por eso me parece supremamente importante esta novela de Zapato Olivella, porque es una novela que sitúa desde el comienzo, 1947, las grandes luchas y los estudios sobre las luchas agrarias van a ser sobre todo de los años 60, pero ya Zapato Olivella lo está diciendo en 1947 a través de la literatura. Entonces, una invitación para uno ubicarse en este tipo de conflictos sociales de la región, pues es clave la lectura de una novela como Manuel Zapato Olivella para ubicarse en ese contexto y para entender además la dinámica social que se está presentando allí. Esa es la imagen que viene, es la de Visto la Noche, que son los relatos de Zapato Olivella del 53. A mí estas portadas me fascinan porque son portadas, dan cuenta del momento, ¿no? Del momento en que se editaban, así como la portada anterior. Y esta es una novela llena un libro de relatos llenos de esos relatos de ese vagabundaje de Zapato Olivella. Para esta época también va a escribir un libro de relatos que se llama China 6 AM. Manuel Zapato Olivella, por lo regular, andaba con Delia en esas correrías, grabando. Hay que decir además que Delia Zapata fue la auxiliar, y Manuel también sirvió allí de auxiliar, del gran investigador musical de la Universidad de Indiana, George Lees. George Lees escribió un libro muy importante que fue traducido al español como en los años 90, comienzo de los 90, que es sobre música del Caribe, de una zona del Caribe colombiano. Es como el referente más importante de música. Y Delia y Manuel iban con él haciendo grabaciones de ese libro, para ese libro. Y antes de irse a la China, en 1954, él estaba en La Guajira con Delia, grabando y viendo bailar la chichamaya, y escribe sobre eso. Y resulta que justo en el momento en que está atendiendo un parto en La Guajira, le entregan un telegrama donde le dicen que lo están invitando a la China al Congreso de la Paz en la China, junto con la delegación con varios colombianos. Él atiende el parto. Después de que le atiende el parto, ve el telegrama, comprueba que lo está invitando a la China, y entonces lo llaman otra vez para que entre y diga: usted tiene que ponerle el nombre a la criatura que acaba de traer el mundo, le dice el cacique, el guayú, ¿no? Y él regresa y dice: sí, se llamará Mao Zedong. Esa es una historia bien bonita, porque luego se va a encontrar con él muchos años después. Zapato Olivella va a ir, y Wilder Guerra conoce bien la historia porque pues es de La Guajira y estuvo trabajando con Manuel en algún tiempo. Y Wilder Guerra contaba que en algún momento Manuel Zapata va a La Guajira
y saben que él está allí, entonces le traen ya, pues hecho un nombre a esa persona, a Mao Zedong, que él bautizó antes de irse a China. En ese libro de relatos, otra vez un libro de relatos del vagabundaje, de caminar, que se llama China 6 AM, ¿no? Entonces un montón de textos que salen de ese momento. Y esta es la portada de Visto la Noche. No sé si hay un pasaje de Visto la Noche allí, si me ayudas con el avance de la... bueno, este es el epígrafe de Visto la Noche, que es Glaston Hughes, que es el personaje, el poeta afro-norteamericano que lo recibe, incluso le da hospedaje en esas condiciones difíciles en que Manuel Sabato Olivella andaba en Estados Unidos, en Harlem, ¿no? Y por eso pone ese poema, además porque pues es una parte que es un poema que refleja esa condición de vagabundo, esa condición de moverse, esa condición de visitar lugares, ¿no? Y el tema de que Glaston Hughes también era un vagabundo, digamos, alguien que usó los viajes y se nutrió mucho de esos viajes para escribir lo que escribió. Y eso le permitió, pues, convertirse en un referente ahí importante en todo ese renacer de Harlem, ¿no? Todo eso que se está desarrollando en Harlem, que de alguna manera toca a Manuel Zapato Olivella cuando visita a los Estados Unidos. Lo que viene después de eso, este es un pasaje de los relatos de He visto la noche. También, al igual que el pasaje que leíamos de Pasión Vagabunda, es una muestra más de esa capacidad que tenía Manuel Zapato Olivella de narrador. Y no es que los quiera cansar con ponerles pasajes de estos, es que sé que Manuel Zapata Olivella es poco leído y todavía es menos leído estos primeros trabajos que ya muestran, porque normalmente cuando nos referimos a Manuel estamos hablando de Chambacú Corral de Negros, de Chango el Gran Putas. Bueno, de Chango el Gran Putas se habla mucho sin leerlo y hay que ser... Mucha gente habla de Chango el Gran Putas porque ya es un referente, pero son pocos los que le han metido el diente de verdad a Chango el Gran Putas porque no es una novela fácil, es una novela escrita en clave de la diáspora y en clave yoruba, que tiene unos códigos, nosotros que somos de la tradición judeocristiana, que nos cuesta a veces digerirlos, pero que es un esfuerzo monumental. Más o menos 20 años se demoró Manuel Zapato Olivella escribiendo esa novela. Y Darío Henao, que es uno de los especialistas en esa novela y que conoce mucho de la religiosidad yoruba también, cuenta en el prólogo de la novela que hizo el Ministerio de Cultura en la Biblioteca Afrocolombiana, que ahora la reeditó la Universidad del Valle junto con otras universidades en un proyecto grande que es sacar toda la obra literaria de Manuel Zapato Olivella y los ensayos. Decía que Manuel, cuando estuvo en Senegal, en la isla de Gorée, que es una isla que está al frente de Dakar, en la isla de Gorée está el castillo de donde salían la mayor cantidad de esclavizados a este territorio. Y Manuel Zapato Olivella, y está lo que llaman la puerta del no retorno, que era la puerta por donde salían para embarcarlos, y bueno, la puerta del no retorno porque era un viaje sin regreso, ¿no? Un viaje sin brújula y sin mapa, un viaje sin regreso. Y Manuel era amigo de Leopoldo Senghor. Leopoldo Senghor era en ese momento el presidente de Senegal, también escritor. Y dicen que Manuel le pidió a Leopoldo Senghor que lo dejara dormir una noche en ese lugar para sentir un poco algo de eso, ¿no? De qué podía sentir un esclavizado, una persona que es capturada y que es esclavizada antes de salir a ese viaje sin posibilidad de regreso. Y que eso fue
la epifanía, digamos. Ya venía escribiendo Changó, el Gran Putas, pero eso fue como una epifanía que le permitió, pues, soltarse mucho más en la escritura de este trabajo de Changó, el gran Putas. Entonces, uno puede mencionar en Chimana Son Santo, por ejemplo, que es para mí, es la mejor novela de Manuel Zapata Olivella. Ya la publica Seif Barral. Ahí está la mano de la editora de Gabo también, de Carmen Marcel. Exacto. La publica en 1963. Es una novela que yo invito a que la lean, ¿no? Y los que la han leído que la relean, porque creo que es una novela que hay un Manuel Zapata Olivella incluso más desprendido de la dinámica esta de denuncia social, y ya hay un mayor juego literario en esa novela que resulta bastante interesante, ¿no? Y por supuesto luego vendrán Chambacú Corral de Negros, que también es publicada en 1963, que es el manual que analiza la situación de Cartagena de Indias, ¿no? Cartagena de Indias y sus barrios negros y la dinámica. Los 60 es un momento clave porque los 60 es la implementación de un proyecto de ordenamiento territorial de Cartagena de Indias pensando en la vocación turística de Cartagena de Indias, y esa vocación turística lo que está generando es el desplazamiento de algunas zonas de ciertos lugares. Por eso Chambacú es sacado de ese lugar y Zapata se adelanta a eso porque Chambacú ya están los proyectos, pero Chambacú va a ser expulsado definitivamente de allí en 1970-71, y unos años después, en el 76, sale el mercado público de Getsemaní, donde ahora está el centro de convenciones. Entonces Chambacú recoge esa lucha urbana, ¿no? Esas luchas urbanas y esas cartografías urbanas de la exclusión que se construyen en una ciudad como Cartagena de Indias, y que ahora es motivo de estudio de, pues, muchos investigadores desde la historia, la antropología, la sociología, etcétera, etcétera. Pero antes que todo estuvo Manuel, ¿no? Y eso no se nos debe olvidar, y por eso es tan importante volver a sus novelas, volver a sus novelas y a los ensayos que escribió. Yo quería terminar porque creo que el tiempo va y podemos adelantar un poco para acabar con algo, con algo que me parece interesante, y es digamos, no hay un escritor o que hayas estado tan comprometido con la construcción o con la definición de las identidades del territorio colombiano como Manuel Zapata Olivella. Y lo he dicho lo he venido diciendo en varios espacios. Todo esto que tenemos ahora de incluyente, de plural, de reconocimiento de la multiculturalidad, del reconocimiento de las minorías étnicas, se lo debemos en gran parte a Manuel Zapata Olivella. El espíritu de la Constitución de 1991 en materia cultural se lo debemos a Manuel Zapata Olivella, porque fue él quien empezó a sacar a relucir eso que él llamaba las historias de los pueblos analfabetas o iletrados o semi-analfabetas, es decir, la memoria, las músicas. Fue Zapata Olivella el que empezó a escribir, de los primeros que empezó a escribir sobre la importancia del porro, por ejemplo. Fue de los primeros que empezó a escribir sobre la importancia de lo que luego se llamaría música vallenata. Y hay que decir, además, que normalmente cuando hacemos el balance de los precursores en términos de la escritura y de la investigación sobre la música vallenata, normalmente no mencionamos a Zapata Olivella, pero escribió antes que muchos, ¿no? Antes de que habláramos de Francisco el Hombre, antes que escribieran, que Gabo escribiera lo que escribió,
Zapato Olivella ya venía no solo escribiendo, sino organizando gente para llevárselos de gira por todo el territorio colombiano, como hizo con los gaiteros de San Jacinto, que es producto precisamente de esos procesos. Es decir, todas esas músicas que se convirtieron luego en las músicas de la identidad nacional, como el porro, como la cumbia, como los ritmos de matriz afro, estoy teniendo un feedback. Ya. Estoy teniendo un feedback. Ya. Me estoy escuchando. Sí. Un poquito de retorno, sí, pero exacto, te estamos oyendo bien. Ok, bueno. Entonces decía que todas esas músicas son músicas que las investigó Manuel Zapata Olivella y que luego se convirtieron en los referentes de esa identidad nacional. Yo quería mostrar algunas imágenes ya del final, si me permiten, donde está... bueno, hay varias fotografías de Zapata Olivella, como bueno, esta es la primera edición de Chambacú. Volvemos a las ediciones, digamos, sencillas. Letras Nacionales, anterior a esta, que es una revista que creó en 1965. Esta revista duró hasta 1985. Es decir, fueron 20 años que se mantuvo esta revista. Esta revista, además, el eslogan salió con un sello que decía: esto somos, esto defendemos, que es una frase de Manuel en el prólogo, o sea, en el editorial de la revista. Porque Manuel lo que decía era que existía una literatura nacional y que había que darle espacio a esa literatura nacional. Y muchos de los números, si ustedes ven, es el número 0. Y hay una anécdota con eso porque Manuel dice que comenzó por el número 0 porque estos proyectos normalmente tienden al fracaso. Si fracasaba, pues nunca existió. Pero mira que no fracasó porque duró más o menos 20 años la revista publicando. Y muchas de lo que publicaba, a veces hacían dossier de literaturas por departamento. Uno de Córdoba, del Magdalena, del Atlántico no se logró hacer. Había toda la posibilidad porque era cómo rebuscarse la plata además para editar la revista, cómo pedirle dinero a las gobernaciones, a las alcaldías, en fin, lo que implica publicar todavía en un territorio como el territorio nuestro este tipo de cosas, ¿no? Entonces Manuel hizo esto, se fue el gran difusor también de la música, y hay un texto que quería leer como de cierre, bueno, Changó el Gran Putas, que es, esta es la entrada de Changó el Gran Putas, y me interesa que lo puedan escuchar por una cosa sencilla, por lo que estaba diciendo ahorita, por la dificultad que para algunos representa leer a Changó el Gran Putas. Entonces, si Alexandra nos hace nuevamente el favor. Con mucho gusto. El compañero de viaje sube a bordo de esta novela como uno de los tantos millones de africanos prisioneros en las naos negreras. Y siéntete libre, aunque te aten las cadenas. Desnúdate, cualesquiera que sean tu raza, cultura o clase. No olvides que pisas la tierra de América, el nuevo mundo, la aurora de la nueva humanidad. Por lo tanto, hazte niño. Si encuentras fantasmas extraños, palabra, personaje, trama, tómalos como un desafío a tu imaginación. Olvídate de la academia, de los tiempos verbales, de las fronteras que separan la vida de la muerte, porque en esta saga no hay más huella que la que tú dejes. Eres el prisionero, el descubridor, el fundador, el libertador. Si descubres un vocablo misterioso, dale tu propia connotación, reinvéntala. No acudas al cuaderno de bitácora al final del libro, porque este solo tiene por objeto mostrar los riscos por donde has andado. No es una brújula para descubrir caminos. Estás nadando en una saga, esto es, en mares distintos, en 5 novelas diferentes. Los orígenes, el mundo americano, la rebelión de los vodús,
las sangres encontradas y los ancestros combatientes, todas ellas con unidad, protagonistas, estilo y lenguajes propios. Su única ligazón son los orichas africanos y los difuntos padres nacidos o muertos en América que no reconocen los límites de los siglos ni las geografías ni de las geografías o de la muerte. No alcanzo a ver abajo, no sé si nos podrán subir un poquito la imagen. Bueno, no se alcanza a ver todo, pero... No se alcanza a ver. Bueno, yo creo que lo puedo leer. Pónmelo otra vez. A la anterior, por favor. Por favor. Regresemos al S. Dice, ahora embárcate en la lectura y deja que el Eguá, el abridor de caminos, te revele tus futuros pasos ya escritos en las tablas del Ifá, desde antes de nacer. Tarde o temprano tenías que enfrentarte a esta verdad. La historia del hombre negro en América es tan tuya como la del indio o la del blanco, que lo acompañarán a la conquista de la libertad de todos. Esta es la entrada de él, de Changó el Gran Putas, como un poco previniendo al lector, diciéndole qué se va a encontrar o cómo debe leer esto, o como métete en la aventura. No, al final de Changó el Gran Putas hay un glosario, ¿no?, para aplicar los términos, los orishas, los nombres de las deidades, yorubas, etcétera. Pero él recomienda que se metan y que, bueno, después se lo leerás, pero métete en la aventura de leerlo de esa manera. Es una novela, además, donde el tiempo no es lineal, es cíclica, los muertos hablan con los vivos, están interactuando, como es la religiosidad yoruba, ¿no? Es un Simón Bolívar que puede dialogar con Changó, es un Padilla, es un Prudencio José Padilla que puede dialogar con el Eguá. Es decir, es la historia universal, pero contada en clave yoruba. Mientras la historia universal, digamos, si uno analiza la estructura de 100 años de soledad, es la Biblia, es la estructura de la Biblia, ¿no? La Génesis y el Apocalipsis, ¿no? La fundación de Macondo y el Apocalipsis, ¿no? El fin de Macondo. Esta es una novela también con esas ambiciones, pero construida desde la visión yoruba, y por eso quizás nos ha costado más. Entonces yo solo quería cerrar con una recomendación, y es, bueno, leer a Manuel. Toda esta obra de la que hemos hablado está gratis, además, la pueden bajar en PDF del portal del Centro Virtual Isaac de la Universidad del Valle, que la hizo con colaboración de la Universidad de Cartagena, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de Córdoba. Es decir, ya no tenemos excusas para decir que no es que no encontramos las obras de Manuel y por eso no las leemos. Y ahora están en PDF, digamos en virtual. Pronto seguramente cuando esta cosa esté un poco más neutralizada, van a aparecer en físico, y a los que les cuesta o nos cuesta leer en pantalla, pues podrán disfrutarla en físico. Eso es, digamos, lo que quería mostrarles, ¿no? Seducirlos un poco de la importancia de este personaje. Mientras todos estaban hablando del porro como una música infame, de negros brincando, Manuel Zapata Olivella estaba diciendo todo lo contrario, ¿no? Estaba diciendo que estas son las músicas que se van a convertir en las músicas nacionales, como precisamente fueron. Entonces lo que tenemos son motivos para leer a Manuel Zapata Olivella, este vagabundo creativo, ¿no?, que nos dejó este legado tan importante, y que hoy pues queremos mostrar, ¿no? y queremos celebrar, además. Javier, muchas gracias. De verdad que yo siento que podríamos quedarnos en múltiples sesiones. Has condensado maravillosamente una vida de vagabundeo en tan solo 45 minutos. Yo quisiera que antes de que nos despidamos, hacerte como una pequeña reflexión, pregunta, y es,
que de alguna forma, pues hilando con lo que para nosotros es Raíces este año en la feria, me llama muchísimo la atención que una persona como él, en un tiempo en el que todo era más difícil, tal como viajar, desplazarse, no solamente al interior de Colombia, sino, digamos, recorrer Latinoamérica o digamos, Suramérica, llegar a los Estados Unidos, vivir en Harlem, digamos que es como si él se hubiese adelantado a su tiempo. De alguna manera, una persona que además tal vez por ese carácter, digamos, lo que su vagabundeo le dio de amplitud en cuanto a la concepción del lugar del hombre negro, pero del hombre en general, dentro de un mundo mucho más amplio que las fronteras territoriales. Es decir, no sé si lo que diga es correcto o no, pero cuando uno se piensa desde su frontera, cuando uno se piensa solo como cartagenero o como barranquillero o solo como colombiano, de alguna manera su visión del mundo es mucho más limitada que cuando uno se considera como una parte más articulada de esa gran cultura mundial. Y el que Manuel Zapata Olivella hubiese repensado su posición de negro, pero también de colombiano, le permitió incluir a los indígenas, a los no indígenas y a los no negros, y además como referente también que puede compartir con negros que viven fuera de lo territorial, por ejemplo, hablándonos de música, de jazz, de toda esta diáspora que logró conocer en Harlem, de alguna manera me hace pensar y le da un mayor profundidad y relevancia a pensar que nuestras raíces definitivamente son superadas por lo que limita el territorio, que nuestras raíces deben, o sea, no es que lo hagan, es que deben, como lo ha demostrado el recorrido de vida que nos han hecho de Manuel Zapata Olivella, deben articular con todas esas otras culturas que están por fuera, para permitirnos ser un poco menos mente cerradas, más mente abierta y entender nuestro lugar en el mundo. Tú decías que cuando él escribe acerca de Chambacú, pensaba yo que en la década de los 60 en los Estados Unidos estaba todo este movimiento civil, Martin Luther King, todos los movimientos, y yo decía, bueno, ¿sería que él era consciente de esto? Funcionaban de forma articulada, él ya era antecesor mucho tiempo antes de todo esto, sí. Y realmente ese movernos, esa continua búsqueda, el no lugar que tal vez experimentaba él, al no sentir que podía estar anclado a un único espacio, ese no lugar le permitió hallar un mejor lugar y abrir caminos que lastimosamente hayan quedado, como bien dices tú, narrados desde una perspectiva solamente de esa literatura con unas limitaciones a su producción mucho más, digamos, de novela o que tocaba necesariamente con los modismos y las expresiones de una comunidad o de un grupo étnico específico, pero leer toda esta maravilla de literatura de viaje, realmente qué riqueza de expresión, que cosmopolita en su visión del mundo. De verdad que has abierto este universo, por lo menos para mí, una lección absolutamente valiosísima que nos deja con ganas de saber más. Sí, bueno, lo has dicho, Manuel era un hombre universal, es decir, y era universal porque era caribeño, porque no hay nada más universal que lo caribeño. Y lo has dicho perfectamente, las fronteras son construcciones, los estados-naciones son construcciones, las fronteras de los estados-naciones son construcciones. Y para uno entender un hombre del Caribe tiene que entenderlo en una dimensión supranacional, porque de lo contrario nos estaríamos quedando cortos. Y ten la absoluta seguridad que Manuel tenía conocimiento de todo lo que estaba, porque antes que cualquier otro, Manuel tenía diálogos con lo que estaba sucediendo en el Caribe, con lo que estaba sucediendo en África y con lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos. De hecho, en Colombia, en el movimiento que participó Manuel, en junio de 1943, que sacaron un manifiesto negro,
que de hecho se declaró el 22 de junio de 1943 como el Día del Negro, se hace en protesta contra una masacre, contra unos obreros en los Estados Unidos. Es decir, es una conexión de este movimiento con lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Y Manuel y además sabía muchas cosas, sabía de todo. Sabía de música clásica, de música, obviamente de música popular. Era un hombre con un conocimiento muy vasto, muy sensible, muy digno, muy orgulloso, que quizás no se le dio el reconocimiento en vida que debió dársele, y que bueno, estamos a tiempo con la necesidad de leer su obra y de estudiar su obra como algunos ya vienen haciendo hace un tiempo. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Sobra decir que ¿quién más que tú para darnos este maravilloso recorrido? Invitar a los que nos están escuchando a el otro jueves vernos por aquí mismo, por este mismo canal. Pueden registrarse para participar de esta sesión o pueden verla a través del Facebook o el YouTube de la feria. Leeremos ya no a Manuel Zapata Olivella, pero es importante que en este mismo recorrido incluyamos otras voces afro, como será la de Candelario Beso, que ya Javier tendrá oportunidad de decirnos su lugar y posición dentro de esta exploración. Muchísimas gracias, Javier, nuevamente. Hasta el próximo jueves. Los esperamos nuevamente a todos. Bueno, gracias.